Persona con un gran currículum y una historia de vida muy interesante. Él es Miguel Sileo, es especialista en resolución de incidentes, director de la Diplomatura Internacional de Negociación Policial de la Universidad Abierta Interamericana, es ex comando de Fuerzas Especiales Halcón, actualmente retirado, y trabajó como negociador en más de 60 situaciones de tomas de rehenes, tentativas de suicidas, atrincherados con 0 víctimas fatales. Este hombre, gracias a su capacidad de resolución de conflictos, salvó la vida de 168 personas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y bienvenido. Programa, señora. Bueno, el gusto es verdaderamente nuestro. Como siempre, sumamos gente, grandes profesionales, para que nos cuente sobre su profesión, ¿no? Profesiones quizás poco conocidas y hoy en día gente que por ahí no sabe mucho con respecto a las fuerzas especiales. Sabe que el Grupo Halcón, al cual usted perteneció, es una fuerza literalmente especial con los mejores hombres capacitados. Cuando uno ve que hay un conflicto de este estilo y sabe que llega el Grupo Halcón, como que le genera tranquilidad, ¿no? Por el gran profesionalismo con el que trabaja. ¿Cómo fue que ingresó a esta fuerza? Bueno, yo ya estoy retirado, ingresé hace muchísimos años, allá por el año 1986, y como bien dice usted, las Fuerzas Especiales Halcón es la élite, la única élite que tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por su trayectoria, por la cantidad de horas de vuelo que tiene, ya cumplimos ya más de 35 años la unidad, así que a través de los años nos fuimos capacitando en distintos países y bueno, y la experiencia empírica que fue adquiriendo la unidad a través de las resoluciones que fue trabajando, ¿no? Tiene una particularidad la Fuerza Especial con, sin desmerecer otras fuerzas, pero tiene un ejercicio habitual de todos los días, porque salen a trabajar todas las noches a hacer allanamientos de altísimo riesgo. Entonces eso le da una gimnasia diaria de entrenamiento real, situaciones reales. Entonces cuando se encuentra con situaciones muy complejas, no es que se le hace más fácil la resolución, sino que están más habituados a ese estrés del trabajo, ¿no? Y yo entré hace mucho, o sea, la verdad que ya es como si esté hablando en blanco y negro. Allá por el año 1986 tuve la posibilidad de entrar en lo que era el génesis del Halcón, que se llamaba Grupo de Operaciones Especiales. Y bueno, y ahí empecé a transitar mi carrera dentro de la unidad. Y pues fui haciendo cursos, me fui capacitando, hasta que bueno, la vida da esas sorpresas y me encontré con que tenía que ser negociador. Y bueno, después me dediqué a eso. Sé que, como bien nos decía, su carrera pasó por varias etapas dentro de las Fuerzas Especiales, pero ¿en qué momento, de qué manera llegó a ser negociador? Bien, yo allá por el año 1999 realizo un curso de especialista en resolución de incidentes, que es realmente el título que poseo. Lo hice de curioso, realmente no es algo que quería hacerlo. O sea, veo cuando uno es chico que quiere hacer tal cosa cuando sea grande. No, yo dentro de la policía fui desarrollándome en todas las capacitaciones que podía acceder. Instructor de tiro, inteligencia en narcotráfico, criminalística, o sea, fui y dentro de la unidad táctica que yo estaba, el tema de negociación era muy importante porque, bueno, es, digamos, la otra cara de la moneda de lo que es una resolución. Así que bueno, lo hice, pero para tenerlo ahí en el haber nada más como conocimiento. 2002, 2003, tengo un problema físico, a través del tiempo y del desgaste del cuerpo propio del entrenamiento de la unidad. Me sale una doble hernia de disco muy arriba, complicada, con un pinzamiento en el brazo. Bueno, evidentemente no podía estar en ese momento en la parte operativa porque hay que tener cierto estamen para estar dentro de la unidad, o sea, que está en un estado físico permanente. Entonces no iba a poder rendir nuevamente las exigencias. Entonces el jefe, en su rol de gerenciamiento que tiene de la unidad, me dice: "Voy a este curso de negociador". Bueno, trabajaba un rato de negociador. Yo, la verdad, muchas ganas no me daba,
Uno se ha preparado para otra cosa, pero bueno, dije, yo de última te cubro un turno y bueno, listo, pero hasta que un día tuve que negociar, y negocié y salió bien y ahí empezó, cuando uno, yo creo que eso fue la cabeza del jefe, ¿no? Que como director técnico, entre comillas, tenía un jugador que salía y metía goles, entonces me empezó a utilizar como goleador. Que no quería decir que el resto de los negociadores no eran buenos goleadores, pero ¿para qué vamos a forzar la cosa y sabemos que el tipo capaz que mete mejor gol? Entonces, bueno, empecé a tener una seguidilla de negociaciones exitosas y bueno, y eso me dio el récord increíble que a veces yo mismo miro hacia atrás en una mirada retrospectiva y digo, no, increíble que haya estado en tantas situaciones y que siempre haya ganado, ¿no? Me imagino, Miguel, que por una cuestión de humildad no le va a decir, pero tiene una capacidad muy, muy grande, ¿no? No solo de palabras, sino también de análisis en el momento de resolver una situación, porque me imagino que cada vez que lo llamaban para un operativo eran situaciones completamente diferentes y había que analizar por dónde abordarla. Sí, de todas formas hay que aclarar que no trabajaba solo, se trabaja en equipo, hay un equipo de negociadores, lo que pasa es que la figura más visible es el negociador principal, ¿no? O sea, digamos que sería el Messi del equipo. Pero uno tiene, claro, yo tenía una dupla, un compañero mío, sigue trabajando en otra área ahora, pero hacemos un equipo increíble. No digo el nombre pues está en actividad, pero su seudónimo era el Camboyano. Y después había gente que hacía la reunión de información. O sea, no es mágico negociar en las características que yo negociaba, ¿no? Dentro de esos parámetros de situaciones. Uno tiene que tener mucha información de con quién está enfrentado, quién es la persona que está del otro lado, ya sea tanto como un suicida, como un atrincherado o como una persona que tiene capturadas personas como rehenes. Es imposible negociar con un anónimo o con alguien que no quiera hablar. O sea, la comunicación se da de esa forma en los generales de la ley. O sea, uno para interactuar con una persona tiene que comunicarse. Si la otra persona cierra la canilla y no hay más corriente de nada, es imposible. Quizás tuve un poco de suerte de arriba, no sé, pero yo siempre tenía la posibilidad de generar esa empatía y lograr, bueno, el cometido que era que la persona se entregue, le ponga su actitud o al menos va a acomodar las piezas para que el equipo táctico cuando ingrese no haya víctimas. Era todo también, uno fue observando a través del tiempo que había ciertas cosas que generaban antipatía. En el momento que yo estaba negociando, primero que no se sabía tanto que era un negociador. Partamos de esa base, hoy en día con internet, con los medios de comunicación masiva, o sea, las películas, hicieron visible lo que es un negociador. Sí. Entonces todos saben ahora que cuando una situación llega un policía que es el negociador. Pero en esos años no se sabía mucho. Entonces yo inclusive mi aspecto físico, o sea, usar barba lo usé hace muchos años. Entonces no había policías con barba como la barba que yo tengo ahora. En esa época tenía cabello, ahora ya no lo tengo más. Entonces cuando apareció un tipo barbudo, medio desprolijo, despeinado, sorprendía. Entonces no me veían venir, que realmente era un miembro de las fuerzas especiales. Entonces también eso me ayudó muchísimo. La forma de hablar, quizás no tengo ese dicho que tiene a veces el policía de hablar como policía, precisamente. La jerga policial, sí. Y bueno, eso también desconcertaba mucho en los juicios, ¿no? Porque cuando uno llega a generar una empatía a tal punto que cuando se van a entregar, al final, por suerte, ¿no? Dicen, bueno, pero yo me entrego con vos, ¿eh? Entonces, cuando uno procedía al plan de entrega y los esposaba, después lo veían en el juzgado que era policía y del grupo Halcón. O sea, ahí entonces se sorprendía, no es que era un mentiroso, ocultaba mi identidad nada más. Miguel, tengo entendido que en alguna parte de tu carrera tuviste un inconveniente grave, ¿no? En una negociación porque un periodista había dicho a través de la televisión en el momento que vos entraste a negociar que vos eras perteneciente a una fuerza policial. Sí, o sea, yo entiendo el rol del periodismo, lo respeto muchísimo, de hecho tengo muchísimos amigos periodistas, sobre todo ahora que estoy ya retirado. Se le escapó, o sea, estamos negociando
en La Matanza, una situación bastante compleja, muchos disparos. La persona estaba bajo el influjo de las drogas, estaba muy alterado, entonces tenía de rehén a su propia hija y a unos chiquitos más chiquitos. Y bueno, este es perito, o sea, sabe lo que es una pistola calibre Ruger calibre 45, sí, montada y con el dedo de la cola disparada. O sea, que estaba lista para que se le dispare y mate a la criatura que tenía en sus brazos, que le puedo repetir, era su propia hija. Entonces, hasta ese momento yo venía ocultando mi identidad. Yo no me presentaba como soy fulano de tal de la policía. Yo decía, soy Miguel. ¿Y después qué? Si preguntaban, dejá que vos o esquivaba la pregunta o me iba por otro lado, para que realmente no tenía que decir la verdad. O sea, no quería decir la verdad, o sea, no ocultaba la verdad, quién era. Entonces, por ahí, en unas tantas así de vueltas que hacemos hacia el comité de crisis, al periodista se le escapa y ahí va Miguel Silera, el negociador de Halcón, y evidentemente esta persona tenía dentro de su domicilio la televisión prendida, y cuando me acerco a hacer lo que le llevaba leche y algunas cosas para los chicos, me recibo los tiros. Así que, pero en ese momento no entendíamos qué había pasado. O sea, en ese momento fue sorpresivo. O sea, ¿qué pasó? Veníamos bien, veníamos escalando la negociación y de golpe arrancó los tiros. Pasados los días, periodista amigo, ¿no? Me dice, che, vos sabés que me parece que la macana del otro día me lo envié yo, por paso ya está, ha pasado, por suerte esa negociación también terminó sin víctimas, se entregó, después de una muy larga negociación, y un montón de tiros que llevó bastantes ese hombre, pero bueno, ya está. Ese fue después otra vez, o sea, yo entiendo, me acuerdo de otra, entiendo lo del periodismo. Otra vez en la Ferrere, un comentarista de radio, también, quiso apresurar la situación, y nosotros normalmente cuando hay un miembro del Poder Judicial tratamos de que esa persona integre el comité de crisis, que es lo que realmente tiene que pasar. O sea, el comité de crisis está formado por todos los policías, y si está algún miembro del Poder Judicial, en este caso un fiscal, lo integramos al procedimiento, porque realmente es un procedimiento policial. Y preservamos la imagen del fiscal para que no tenga que ser él el que tenga que bregar con la negociación. Entonces este periodista estaba en vivo hablando con los actores, porque era una casa de electrodomésticos, y entonces era fácil encontrar el teléfono de la casa de ese electrodoméstico, y le dice, pero vos que se habla con la fiscal, pero si la fiscal, ¿para qué te le digo cómo está la fiscal? Y habla con el notero que estaba en la esquina y le dice, sí, la fiscal es fulana de tal, está vestida de tal forma. Claro. Se terminó, pero bueno, cosas que pasan anecdóticas, nada más. Bueno, te digo, yo lo entiendo porque estoy parada de los dos lados, a veces como perito y a veces como periodista. Son cuestiones gajes del oficio, pero también como comunicadores tenemos que aprender que hay ciertas cuestiones que complican verdaderamente mucho las causas. O sea, se caen pruebas, por ejemplo, ¿no? Cuando son filtradas a la prensa. Así que bueno, eso es algo que tenemos que ir mejorando los comunicadores. Miguel, hay algo que me acabas de decir y que me parece sorprendente y escalofriante, ¿no? Que en el momento de ir a trabajar no sabes si te pueden, en el momento en el que trabajabas, si te pueden responder a los disparos, cuál es la situación en la cual te vas a encontrar dentro de ese domicilio. Bien, bueno, convengamos que una fuerza élite como la Fuerza Especial de Halcón, no somos repositorios del supermercado, claro. Ya sabemos a lo que vamos y sabemos por eso está el entrenamiento que tienen, ¿no? Tampoco uno va regalado, o sea, uno lo que aprendió siempre es a preservar la vida bajo todos los aspectos, ¿no? No es que uno iba a pechito argentino a enfrentar las balas, porque eso no sería algo heroico, sería algo descabellado, irracional y temerario, porque el que hace eso evidentemente no está en sus cabales. Uno iba tomando ciertas medidas precautorias, porque el chaleco era obligatorio, me cubrían mis compañeros que eran los escuderos, y uno va acercándose, y cuando iba ganando la confianza, iba acercándose. Evidentemente hay un punto donde es riesgoso, obviamente, si no, no dedicaríamos a otra cosa. Ahí no tiene que hacer ese trabajo, pero es parte del trabajo. O sea, yo creo que a veces está más expuesto un policía novel recién salido en una esquina del conurbano y sin saber cómo proceder o no saber cómo hacer las cosas porque es nuevo y está sueltito ahí, pobrecito, con un compañero quizás de su propia promoción,
todavía no tiene la viveza o la calle que tiene que tener el policía para estar en una determinada zona, por ejemplo, jurisdicción. Nosotros, en una unidad táctica de esa característica, ya sabemos a lo que vamos, ya estamos entrenados para eso. Así que no era sorprendente. Miguel, también te tocó negociar en uno de los robos que más repercusión tuvo, incluso a nivel internacional, que fue el llamado robo del siglo en el Banco Río. Y bueno, te quería preguntar por esa experiencia. Sí, es el más famoso, digamos, ¿no? Sí. Por todas las cosas que pasaron, se hicieron libros, series, películas. No fue el más riesgoso. Fue sorprendente, o sea, realmente la palabra es esa, es sorprendente porque sorprendió a todos. Después, la ficción, el relato de los autores a través del tiempo, el querer ser Robin Hood, se va cayendo con las pruebas que son contundentes, el tema de las armas de juguetes que es ficticio, aunque todavía hay algunos trasnochados que siguen pensando que entran con pistolita de plástico, el cumpleaños de la abuela, bueno, le estoy volteando la película a los que hicieron la película. Todo eso es ficción, evidentemente, ¿no? O sea, claro. Pero el hecho concreto es que, bueno, planificaron un hecho delictivo muy bien, lo llevaron a cabo, pero obviamente tuvieron falencias, pues terminaron todos presos, así que, bueno, fin de la historia. ¿Y hubo algún caso que te haya sorprendido mucho a vos de la manera en que se resolvió? Sí, lo que pasa es que, uno cuando llega a una situación no sabe con lo que se va a encontrar realmente, o sea, porque las personas son todas diferentes, los pensamientos son únicos y cada uno va a empezar a descubrir la intención de esa persona a través de la comunicación. Le han pasado cosas extraordinarias, una muy breve que la cuento y hasta causa ternura y gracia. Y gracia, ¿no? En la zona de Quilmes, me llaman un sábado que había una señora que estaba trincherada a los tiros, ¿no? Señor mayor. Bueno, había otro negociador de turno, entonces me dice, pero jefe, que vaya vos porque había armas. Entonces levanto a mi compañero el camboyano por la autopista, llego al lugar, esto había empezado a las 10 de la mañana, yo llego como a las 2 de la tarde. Yo cuando llegaba a los lugares, lo que hacía, detenía mi vehículo y miraba un poco el panorama, ¿no? De la situación en sí, veía a mis compañeros cómo estaban armados en equipo, no armados de fuerza de armamento, cómo estaba, dónde está el jefe, dónde está el comité de crisis, empezaba a adivinar un poco, me calmaba de haber venido a manejar, o sea, como que salía de una escena y entraba en otra. Entonces veía, yo ya sabía que se trataba de una persona trincherada, que estaba a los tiros, una persona mayor, y que el problema aparentemente era que el hijo no le permitía ver al nieto o algo similar. Ya habíamos visto cuál era la casa del incidente porque estaba perimetrada. Y veía que entraba y salía una hija que era la que convivía con esta señora mayor. Entonces, bueno, está trincherada, pero hay alguien que tiene comunicación directa con ella, que es la hija. Entonces me bajo, empiezo a hablar con todos, me ponen al corriente de lo que había pasado en un último momento, y se me ocurre, en esa brainstorm de tormenta de ideas locas que yo a veces tenía, veo el médico de policía que estaba dando vuelta a ver y digo, ¿me prestás el estetoscopio y el guardapolvo? Le digo. Entonces me pongo el guardapolvo, me cuelgo el estetoscopio, yo uso el lente leer, me puse el lente leer, o sea, me disfracé. Y le digo al jefe del equipo táctico, que me conocía porque hemos trabajado mucho tiempo haciendo allanamiento de alto riesgo, digo, voy a entrar, escuchar lo que voy a hacer. Le comento y le digo, dígale a su mamá que va a entrar el médico a tomarle la presión. Entonces entra y no espero que ella salga, yo entro detrás de ella, con mi compañero el camboyano, que también se ha disfrazado de camillero en este caso. Sí. Entonces usted entraba y era una especie de ingreso de un vehículo, o sea, una especie de cocherita, y el comedor con una puerta de ingreso. Y la mujer sentada en un sillón, nosotros nos comunicamos a través de la palabra, pero también vemos lo que es la expresión corporal y la comunicación no verbal. Estaba cruzada de brazos, con las piernas cruzadas, estaba hecho un nudo la mujer, impenetrable. Entonces cuando entro, digo, ¿qué tal mamá? ¿Cómo te va? O sea, la hija dice, ¿te viene el médico a tomar la presión? Me siento al lado de ella y le pongo la mano sobre la rodilla, digo, ¿qué te pasó? Y me empieza a contar, muy rápido, muy nerviosa, muy nerviosa. Me dice, no, dice, mi hijo no me deja ver a mi nieto, qué sé yo, qué sé cuánto. Y digo, ¿es verdad que estás armada? Sí.
y tiraste un tiro, ¿para qué tiraste? Para probarla. ¿Dónde tenés el arma? Y saca el arma, y mira, aquí la mostré. Digo, no, te digo, dámela, así no nos lastimamos. Y se la saco de la mano así, inocentemente, Sí. salgo afuera y se la entregó a mi compañero, que estaba esperando, porque había un halcón dentro desarmado, estaba esperando en la puerta. Yo, aquí está el arma. Y automáticamente se escucha atrás, que después me di cuenta quién era, dice, bueno, somos todos unos inútiles, muchachos, vámonos, y se vino este barbudo, en 5 minutos lo desarmó, yo estoy a las 10 de la mañana con esta vieja. O sea, era el titular de la jurisdicción que estaba de las 10 de la mañana con la situación y no había podido resolverla, y yo, mágicamente, o con suerte, o que puse las palabras justas, en 2 minutos la resolví. Después se solucionó todo, la hija, pero la nota de color es la calentura que tiene ese pobre comisario, que dice, yo no puedo resolver, y este tipo en 2 minutos resolvió. Quizás por esas horas de vuelo que uno tenía, Claro. y esa palabra que yo siempre buscaba de que no te vean llegar. Nadie jamás pensaba que yo era el negociador o que era un policía. Se sorprendía en esas resoluciones que proponía. Y agradecer a mi jefe que me permitían hacer todas estas cosas de locura. Miguel, para cerrar, ¿no? Pienso en las 168 vidas que salvaste, vos y tu equipo, tampoco lo quiero desmerecer, que seguramente era muy buen equipo, y me pongo a pensar también en la cantidad de vidas que vas salvando hoy en día como educador, ¿no? También formando nuevos policías, nuevas personas que van a pertenecer también a fuerzas especiales. Sí, tuve la fortuna, la verdad que esto fue una cosa que da la vida, qué sé yo, no sé. Cuando me retiro, apenas me retiro, se comunica conmigo Juan Galarza, del Círculo Policial Argentino, proponiéndome dictar cursos a través de la Universidad Abierta Interamericana. A lo cual me pareció genial, primero para darle algo de capacitación a nivel universitario de policía, y empezamos a dictar una serie de diplomaturas, diplomatura internacional en negociación policial, diplomatura superior en negociación policial, y esta ya es la segunda edición. El año pasado se recibieron 100 y pico de alumnos, este año tenemos también 98, pero lo interesante de todo esto es que ya están resolviendo, o sea, le ha pasado, la mayoría son policías y están en actividad, le han pasado de tener situaciones y tuvieron las herramientas para resolver situaciones que habían aprendido en la diplomatura. Entonces eso me llena mucho más orgullo de que cuando yo trabajaba, porque uno está transmitiendo Claro. ese conocimiento para seguir, como dice usted, salvando vidas. Exactamente, Miguel. Bueno, para cerrar me gustaría destacar, ¿no? En cualquier profesión existe esto que cuanto más uno se capacite, más crezca, más tome la experiencia de quienes los rodean, mejor van a surgir las cosas dentro de una profesión, y me imagino que para la policía o para cualquier fuerza de seguridad es muy importante también seguir capacitando constantemente. Tal cual. Yo creo que acá no hay misterio, no hay cosas mágicas. Acá lo único que hace la élite, no porque sea del halcón, sino la élite como policía, es la capacitación. Yo, a través de mi carrera, fui haciendo capacitaciones. Me fui hasta España a hacer una carrera universitaria. Todo mi tiempo está loco, pero me sirvió muchísimo en lo personal porque aprendí muchas cosas, quizás no aplicable acá, pero sí en lo personal. Y uno, eso, ese es el crecimiento. O sea que el conocimiento no ocupa lugar, pero realmente realza el saber de la persona. Así que siempre sugiero lo mismo que usted, que el policía se capacite, se entrene a diario para primero salvarse él, porque si no se puede salvar, no puede salvar a nadie, y después salvar al resto de la sociedad. Bueno, te agradezco muchísimo este espacio y fue un honor hablar con vos. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias por la invitación. Quiero dejar un saludo para todos los miembros de la Fuerza de Seguridad y en especial para mis compañeros de la Fuerza Especial ECO. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, sí va a ser. Muchísimas gracias. Bueno, yo les digo...